Gracias. Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. Es un honor, de verdad es un placer volver a estar aquí con ustedes. Si tienen algún problema de audio o algo, por favor, escríbanme. Vamos a hablar el día de hoy, la sociedad, estamos como que manteles súper largos, está la doctora Briceño, la doctora Lili Garnica, de algo súper frecuente. Creo que esta cirugía no es manejada por nosotros solamente, es manejada por cirujanos plásticos, es manejada también por incluso otorrinos, es manejada hasta por cosmiatras. Creo que desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo mucho sobre los adiestramientos, y eso es muy importante, las complicaciones, ¿no? Lo que no queremos enfrentar nadie y no queremos hablar de eso, pero desafortunadamente sí, sí llegan, o el tiempo, ¿no? El tiempo de espera, si me espero, si no me espero, si inicio. De verdad, a veces es un poco de incertidumbre qué hacer, pero pues aquí tenemos a todas nuestras grandes expertas en esta situación. Es un placer presentar a la doctora Silvia Briceño. De verdad, un honor. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara. Hizo oftalmología, como todo el mundo ya sabe, Centro Médico Nacional de Occidente. Hizo adestramiento en cirugía plástica y maxilofacial, maestría en ciencias médicas. Es miembro honorario de la Sociedad de Neurología también. Es médico adscrito y estuvo 22 años con nosotros en Centro Médico. Fue presidenta del Colegio de Oftalmólogos. Es fundadora de esta sociedad, de verdad. Mis respetos en ese aspecto. Tuvo el honor también de adiestrar a muchísimos fellows, incluso colombianos, colegas de nosotros, y pues es una gran amiga. Muchísimas gracias, doctora Briceño, y la doctora Lili Garnica, que ahorita nos va a hacer el honor, la doctora Briceño, de presentarla. Muchas gracias, chicos. Buenas noches a todos, un saludo cordial. Buenas noches a todos, un saludo muy cordial. Gracias, Cintia, por tus palabras. Y sí, efectivamente, pues hace 14 años fue una época en donde me tocó ser presidenta del Colegio de Médicos Oftalmólogos. Fue un honor para mí y en esa ocasión, pues tuve la inquietud de convocar a todos los oculoplásticos de esa época. 14 años no es mucho porque en realidad esta sociedad filial es la más joven y bueno, pues en ese lapso de tiempo, cada uno de los presidentes ha puesto todo lo que es de su parte para vencer todas las vicisitudes y sacar adelante esta sociedad filial. Por lo tanto, pues yo no me queda más que agradecer, reconocer su trabajo, agradecerles a todos y cada uno de los presidentes. Bien, ahora pues el legado es para las futuras generaciones que vienen pujantes, bien formadas, con energía y pues mi mayor deseo es que se continúe con este ejercicio académico por muchos años más. De antemano quisiera hacerles saber que cuentan con todo mi apoyo. Muy bien. Para iniciar, quisiera comentarles que la blefaroplastía es el procedimiento estético más común en oculoplástica. Es tan común para que tengan una idea de todos los procedimientos estéticos que se pueden realizar en el cuerpo humano. ¿Cuál creen ustedes que es el más frecuente? Pues la blefaroplastía. Entonces, bueno, ni en pandemia se dejó de hacer. Hubo pacientes que la siguieron solicitando y desde luego que todos los cirujanos deseamos pues que nuestra cirugía sea limpia, que no se presente ninguna complicación, pero la realidad es que todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo siempre latente ahí. Por algo dice el adagio, solamente el que no opera no tiene complicaciones. Por eso la doctora Cintia tuvo a bien dedicar una sesión para tratar este tema, blefaroplastía y sus complicaciones. Y para que nos amplíe más sobre este tema, le doy la bienvenida a la doctora Lilia Garnica Ayashi. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro, es egresada del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Ahí ella estuvo adscrita por más de 10 años
y actualmente se dedica a su práctica privada. También es miembro de la Asociación de Oftalmólogos del Estado de Querétaro. Pues tiene una gran experiencia en el área de la oculoplástica. Doctora Lilia, buenas noches. Muchas gracias por este enlace. Le cedemos la pantalla y los micrófonos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lilia Garnica. Ante todo, pues muchas gracias por la confianza, Cintia, y por la oportunidad de compartir con ustedes. Doctora Briceño, mil gracias por colaborar conmigo en esta sesión. Como dicen, me tocó un tema en que realmente dicen bailar con la más fea en el sentido de las complicaciones, pero realmente como lo externaron bien, este tipo de cirugía es una cirugía que cada vez es más frecuente que la practiquen otras áreas que no son oftalmólogos y que independientemente de esa situación puede llegar a condicionar que se presenten complicaciones. Y a la hora de que hablamos de complicación, digo, bueno, vayámonos a lo que es la definición de la palabra. Si me voy a la acepción por la Real Academia de la Lengua, vemos que tiene tres acepciones como tal. Una, acción y efecto de complicar o complicarse. Muchas veces lo hacemos al aceptar algunos casos que no debemos. Dos, dificultad o enredo procedente de la concurrencia y encuentro de cosas diversas, ya sea nuestras, del paciente o de heredados de otros colegas que finalmente siempre van a ser algo que va a implicar en cierta forma un reto y la complejidad, ¿sí? Para resolverlo. Nosotros como cirujanos que tenemos la opción de hacer este tipo de cirugías, tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en hacer algún procedimiento tres cosas. Uno, prevenir complicaciones, asumir que estamos ante una de ellas y finalmente tratar de restaurarla, sobre todo con expectativas funcionales y también cosméticas, pero sobre todo lo que la función en relación al ojo, creo que es el terreno en el que nosotros vamos ganando en relación a otros médicos que hacen este tipo de cirugías. Nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de cirugías y generalmente estamos frecuentemente realizándola en personas de edad madura, en personas que realmente a la hora de que nosotros vamos viendo esos cambios por el hecho de que vamos envejeciendo, cambios gravitacionales en la cara, pérdida de laxitud, tejidos, en fin, que cada vez va haciendo que pueda ser más notable el hecho de que el paciente quiere verse mejor. Como bien dijo este filósofo sueco, saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría. Actualmente, la esperanza de vida va aumentando y generalmente el hecho de que vamos envejeciendo, ¿sí? También ha hecho que las personas, al tener una mejor calidad de vida y ser más longevos, también quieran verse también como se sienten, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es por eso que de repente es más fácil que busquen cada vez más la opción de hacer algo cosmético. Entonces, como bien dice Fernando Sabater, a diferencia de la vejez que siempre está de más, lo característico de la juventud es que siempre está de moda. Teniendo esto en cuenta, hay que ver que sí puede haber trastornos psicológicos que puedan condicionar un abuso o de este tipo de cirugías. Se ha visto que el trastorno dismorfofóbico corporal, generalmente de toda la población que existe, entre un 2 o un 4% va a estar presente. Sin embargo, en pacientes que solicitan un procedimiento estético o que tienen este tipo de fijación, ¿sí? Hasta estadísticas dicen que de un 5 o 7%, encontré que en ocasiones hasta un 24% pueden llegar a tenerlo, pero que finalmente siempre tenemos que nosotros identificar porque esto puede ser un foco rojo para tener algún tipo de complicación y mandarlos pues con ayuda psicológica. Sin embargo, aunque nosotros tenemos el alto, el foco rojo, y vemos que este tipo de pacientes están presentes, también tenemos que estar conscientes de algo.
paciente que solicita cirugía estética no es solamente un paciente que está mal, ¿ok? De hecho, no hay una estadística como tal, pero se ha visto que pacientes que piden una cirugía estética, el 34% de esos pacientes tienen depresión. Y después de hacer el procedimiento quirúrgico, solo un 9% continúa con esa depresión. Así que, en cierta forma, psicológicamente también les ayudamos. Así que, ya viendo y platicando, necesitamos que este paciente nos documente bien qué es lo que no le gusta en su rostro para nosotros poderle tratar de ayudar. Todo esto de la valoración prequirúrgica nos va a ayudar a prevenir posibles complicaciones. Es necesario tener una evidencia fotográfica y discutir bien con el paciente el procedimiento, alternativas y tratar de llegar a un consentimiento informado, adecuado, en el que el paciente tenga expectativas reales de qué vamos a hacer. En cuanto a la evaluación clínica, ¿sí? Necesitamos sí hacer una historia clínica completa. Ahorita voy a abordar un poquito más de esto, pero generalmente sí hay algunas patologías de base que son focos rojos para evitar complicaciones. En cuanto a las alteraciones oftalmológicas, también es muy importante documentar agudeza visual, ¿sí? Tomar fotos. Y bueno, aquí le doy ejemplos de una foto tomada de la misma paciente, pero la iluminación. Necesitamos estandarizar las fotografías que les tomemos a los pacientes. Hablar de eso también es otra charla, pero siempre tomen fotos en diferentes proyecciones de la cara para lograr tener un adecuado control. Las enfermedades sistémicas que siempre nosotros tenemos que indagar son enfermedades inmunológicas, enfermedades de piel, enfermedades que tengan algún tipo de trastorno de placa neuromuscular, enfermedades sistémicas como diabetes también, cicatrización, mal control, hipertensión arterial y el uso de medicamentos. Por ejemplo, esta es una paciente que llegó pidiendo la solicitud de una cirugía porque no le gustaba ese engrosamiento de los párpados. En esa ocasión, el residente dijo, sí, le mandó preoperatorios y a la hora de que llega con los preparatorios para pensar en hacer una cirugía plástica, pues la paciente llega así, ¿no? Entonces ahí vemos que el error de juicio de ver que es una paciente como tal tiroidea, en la que vemos que hay una franca actividad, la retracción palpebral, en esa cuestión también de las bolsas grasas, la infiltración, la retención de líquidos y obvio los músculos extraculares que nos están diciendo cosmética, no voy por ahí, ¿no? Primero hay que tratar enfermedades de base. Entonces, es importante evaluar como tal también las características de la piel, los rasgos fisonómicos del paciente que va a solicitar este tipo de cirugía. En cuanto a la evaluación de medicamentos, aquí sí es un gran foco rojo y actualmente en pacientes que tienen o que buscan una mejor calidad de vida, es frecuente que tomen algunos suplementos alimenticios, vitaminas, que pueden llegar a condicionar también un foco rojo, ¿no? Sobre todo los AINES, estamos ya seguros que incrementan tiempo de sangrado, los anticoagulantes no se diga, pero muchas veces el paciente no cree o no juzga importante decir que toma algunos otros suplementos alimenticios como son ginseng, té verde o su copa de vino, que también van a condicionar que haya sangrado. Entonces, en cuanto a los antecedentes oftalmológicos, sí es importante también ahondar en problemas de alergia. Cirugía de superficie ocular. Está descrito en todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de blefaroplastía que uno de los trastornos que se van a presentar, sobre todo en los primeros días y meses, es el ojo seco. Entonces, paciente que fue operado de una cirugía LASIK, siempre es necesario esperar mínimo 6 meses después de que se haya hecho el procedimiento LASIK para hacer algo cosmético, o si el paciente cosmético va
que se hizo una blefaroplastia quiere aparte un tratamiento LASIK, mínimo también esperar 6 meses después de la blefaroplastia para hacerse el LASIK, ¿no? Evaluar como tal los anexos que nos van a estar condicionando también problemas de resequedad ocular y que tenemos que incidir en ese tipo de pacientes para que el resultado sea óptimo. Hacer la prueba de Schirmer, que aquí es importante que se haga con anestesia porque lo que queremos ver no es el lagrimeo reflejo, ¿sí? Y también si el paciente tiene antecedentes de cirugías previas. Finalmente, las complicaciones las vamos a dividir en cosméticas y en funcionales. Generalmente, la blefaroplastia superior es la que en cierta forma, entre comillas, tiene menor riesgo de complicaciones porque estamos trabajando menor cantidad de estructuras y la relación con el tercio medio facial, como es en la blefaroplastia inferior, ¿sí? No está tan involucrado. ¿Qué va a tener en cuanto a complicación a la hora de evaluar un paciente? Pues el criterio y la técnica del cirujano. Las complicaciones, independientemente de cosméticas y funcionales, las vamos también a dividir en relación en el momento en que se presentan. Inmediatas, mediatas y tardías. Okay. Dentro de las complicaciones inmediatas, ¿sí? La que nos va a atañir más en el sentido de evitar una complicación mayor, como puede ser hasta la ceguera, son las hemorragias. ¿Sí? Las que pueden ser un dolor de cabeza, sobre todo las asimetrías, las exposiciones o las malposiciones palpebrales, generalmente eso lo vamos a ver en una fase un poquito más tardía. En cuanto a complicaciones funcionales, ¿sí? Como le dije hace un momento, lo que es el ojo seco es lo más común y sobre todo los primeros días el paciente va a hacer más notorio esta situación. De las complicaciones inmediatas, como le dije hace un momento, lo que más tememos de repente son las hemorragias. Aquí es una paciente que se sometió a una blefaroplastia. Durante el transquirúrgico empezó a presentar datos de sangrado. En la evaluación prequirúrgica no hicieron gran caso, pero ya después de preguntar, tomadora compulsiva de vitamina E, que condicionó este tipo de problema. Aquí, la verdad es que fue jalón de orejas al residente que en esa ocasión entramos. ¿Por qué? Porque generalmente si ya estamos viendo que hay un problema de sangrado, ¿sí? Y estamos ya terminando la cirugía y estamos suturando, ahí el consejo es, estás viendo que hay sangrado, no lo cierres con suturas continuas. ¿Por qué? Porque si sigue sangrando, no vas a poder nada más quitar el puntito y buscar el vaso, sino que a la hora de que cortas, pues es abrir otra vez toda la incisión. Entonces, aquí el tip sería, ya estoy ante sangrado constante durante una cirugía, aunque me tarde más, aunque quitar puntos sea más latoso, no cierren con surgete continuo, suturas continuas, porque eso también va a condicionar un poquito más de complicación. Sí es necesario evaluar siempre en estos pacientes visión. En el caso previo, realmente se quedó en una hemorragia perivulvar, ¿sí? No hubo necesidad de hacer más, nada más estarlo vigilando. Este es el otro caso de un señor que también estamos evaluando, entra para una cirugía de blefaroplastia, pero aquí sí vemos, ¿no? No está como tal el sitio de sangrado bastante abundante, vemos como el fondo de saco, a él sí se le tuvo que hacer cantotomía, cantolisis, porque empezamos a ver alteraciones como tal a nivel pupilar, ¿sí? Y generalmente este tipo de pacientes, pues sí hay que estarlos vigilando más. No es recomendable sobre todo ocluir, ¿sí? Porque muchas veces a la hora de que ocluimos no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que el paciente puede estar perdiendo visión. Evaluar como tal la pupila, sí es importante
externárselo eso al paciente. O sea, sí hacer compresión, pero de repente que el paciente se quede siempre ocluido no es del todo bueno. Entonces, aquí, independientemente de hacer cantotomía, cantolisis, lo que se le tiene que hacer ante este tipo de pacientes, hipotensión ocular, dependiendo de si todavía está en el transquirúrgico, a lo mejor hasta pasarle una carga de manitol, si ya se va a casa, dependiendo de todo, pues a lo mejor hasta una acetazolamida vía oral y obvio sus hipotensores tópicos. Esteroides sí es recomendado y factores que coadyuvan a este tipo de problema está, por ejemplo, el tamsilato, ¿sí? ¿Qué hacer de repente en pacientes que nosotros ya sabemos que tienen mayor riesgo de sangrado? Que es un paciente que pues toma medicamentos, que es un paciente que a lo mejor y por alguna razón en cierta forma está un poquito anticoagulado, que si se pueden suspender y demás, pero que o fumador, ¿sí? Que tenemos el riesgo de sangrado. En ocasiones el tip pudiera ser a la hora de infiltrar. Infiltrar, que generalmente puede ser siempre lido con epinefrina, pero también se ha visto la ayuda de otros factores como puede ser el ácido tranexámico, que en ocasiones eso puede ayudar bastante a evitar situaciones como estas. De las complicaciones cosméticas, ¿sí? Lo que debemos también tratar de evitar, y eso generalmente es por sobremanipular como tal los paquetes grasos, es crear un párpado vacío, ¿ok? Esas facciones cadavéricas, surcos profundos, la simetría del surco y las posiciones palpebrales. Todo eso, obvio, volvemos a lo de un inicio, es a la hora de plantear y evaluar el prequirúrgico y comentarlo como tal con el paciente, ¿no? De la blefaroplastía superior, lo que más importa, de hecho dicen muchos, no, la blefaroplastía superior es algo bastante sencillo, digo, realmente y más si solamente es una dermatochalasis que es prácticamente retirar piel, pero prácticamente el arte de una blefaroplastía superior es el marcaje, ¿sí? Por ejemplo, esta paciente llega conmigo, me dice, no, pues la verdad es que no me gusta esta lonjita de piel, no me puedo maquillar bien, ¿sí? A la hora de que pues yo la examino, pues, veo también cómo está la posición de las cejas, que si vemos en la primera foto, esa elevación de la ceja, dice, bueno, ok, y trato de descender yo la maniobra, y me dice la paciente, doctora, si el problema son las cejas, yo no tengo cejas. Sí, de hecho, realmente hace años me las tatuaron, se me cayeron y realmente ya no me las quise volver a tatuar, no tengo cejas, ¿no? Entonces me las pinto como quiero, ¿no? Entonces ahí, ¿qué referencia anatómica voy a tomar para hacer un marcaje? Pero si vemos, aun y cuando la paciente no tiene esa guía de las cejas, ¿sí? Lo que es el músculo corrugador, vemos cómo también ahí está presente, obvio, la disposición como tal también del hueso frontal, ¿sí? Que nos ayuda, ¿no? Ya en el marcaje, ¿sí? Mucho depende también del paciente en cuanto a raza, fisonomía y demás. Obvio, ojos asiáticos, obvios ojos caucásicos van a ir cambiando en cómo hacer el marcaje, ¿ok? De tip, yo creo que ya todos lo saben, yo creo que son expertos en este tipo de cirugías, pero generalmente si es un paciente que siempre ha tenido un buen surco, mujeres entre 8 o 10 milímetros, ¿sí? En pacientes asiáticos, ojos pequeños, puede ser entre 6 y 8 milímetros, e igual como tal, ay, perdón, en varones, ¿no? Pero lo que sí, independientemente de evaluar al paciente y decidir, sí o sí es necesario dejar entre el sitio de la incisión del marcaje y la raíz del pelo de las cejas, ¿sí? Que mínimo queden 2 centímetros en esa zona que nos va a asegurar un buen cierre. ¿Qué hacer también en los marcajes que pueden llegar a complicación? Es hasta dónde extendemos en situación horizontal el marcaje. Si nosotros
incidimos y nos vamos más del punto lagrimal, creamos estas cintas que realmente hacen como si fuera un pliegue epicántico y esa situación va a condicionar que se hagan bridas cantales, ¿no? Que también pues va a repercutir en un aspecto cosmético deseado, que finalmente pues sí va a haber necesidad de hacer algo más. Entonces, ya una vez marcado, resecar piel, perdón, no implica pues tanto problema, pero por ejemplo, esta paciente también me llega y dice, no, pues, doctora, me urge verla. Digo, me hice una blefaroplastía hace 3 meses. Le digo, bueno, yo veo a la paciente y le digo, realmente, sí, le digo, le hicieron la blefaroplastía, pero le digo, no, no la veo tan mal, ¿no? Sin embargo, a la hora de que la empiezo a revisar, dices, ok, creo que sí le urgía verme, ¿no? Entonces, vemos que hay un consumo de la mela anterior bárbaro que le está condicionando un laringoftalmos importante, sobre todo en el ojo derecho, que a la hora de que vemos hacia abajo, esa tracción o esa línea de incisión es bastante notoria, ¿no? Pero le digo a la paciente, ok, se hizo la blefaroplastía, pero ¿qué es lo que no le gustaba? Entonces me dice la paciente, "Pues, realmente antes de operarme, ¿sí? Me gustaba más cómo estaba antes, porque tenía mi ceja más alta. Lo que no me gustaba es este gordito que hay entre las cejas, pero pues realmente eso como tal no desapareció. Entonces, finalmente también el planteamiento de qué le hicieron a esta paciente al hacer la cirugía, pues no fue el adecuado. Y a la hora de que vemos, ay, es que aquí no puedo, es que estos eran videos, aquí no se puede poner, ¿verdad? Bueno, en estos videos yo les quería ejemplificar cómo estaba el parpadeo, que realmente hasta el parpadeo voluntario no es adecuado. En el ojo derecho ya se está haciendo una úlcera corneal y en el otro ojo pues nada más una punteada superficial importante, ¿no? Pero entonces volvemos a evaluar al paciente y decidir cuánto es mucho, cuánto es poco en resección de piel. La otra complicación más frecuente es la simetría, ¿ok? Que después de la cirugía quede un surco más alto, un surco más bajo. Ahí, ¿qué sería como tip? Es más fácil subir que bajar, ¿ok? Entonces, es mejor que en todo caso, a la hora de hacer el marcaje, quedarnos un poquito cortos, ¿sí? Porque es más fácil, en todo caso, en necesidad de hacer un retoque, subir el surco que bajarlo, porque bajarlo va a implicar manejar un poquito más de grasa, otras estructuras y que quede a lo mejor un poco la cicatriz un poquito más visible. Entonces, subir es mejor que bajar. Pacientes con parálisis facial, que de repente, por lo mismo de la tosis de ceja, queda una dermatochalasis, ahí también es necesario hablar bien con el paciente qué es lo que no le gusta, porque en ese tipo de pacientes no es recomendable resecar mucha piel por el lagoftalmos de base que tenemos. La grasa. La grasa en ocasiones es algo que cada vez estamos más en tendencia, ¿sí? De conservar que resecar. Es mejor en ocasiones remodelar a quitar grasa en exceso porque finalmente eso también nos va a dar como tal un poquito más de complicaciones. No abusar en resecarla, generalmente sí hacer una buena hemostasia porque la grasa es un tejido bastante vascularizado y luego de ahí son las hemorragias que de repente decimos esos sangraditos que nos pueden dejar sorpresas. Entonces, el manejo de la grasa puede llegar a condicionar que el paciente tenga estas expresiones cadavéricas en que la cuenca del ojo es muy profundo y que hay veces que también, aunque se quitó piel, se remodeló grasa, también que haya herniaciones de la grasa profunda, ¿sí? En este tipo de cuencas, igual, decidir o decirle qué hacer, pues no es receta de cocina, es mucho ver el caso al que nos estamos enfrentando, pero pues sí es recomendable
en ocasiones, si se puede, reposicionar la grasa del paciente. Aquí, aquí les voy a enseñar este video en el que estamos manejando o viendo cómo mejor reposicionar grasa en lugar de quitar. Hacemos la disección de los paquetes grasos, llegamos a él, nos vamos hasta el reborde orbitario. Si despegamos como tal el periósteo y vamos a hacer como un sándwich de la grasita, la metemos entre el hueso y el periósteo para que ahí no se quede como proyectada, ¿sí? Que dé volumen, pero que no se marque como tal la bolsita. ¿Ok? Una vez que la vamos reacomodando, sí fijamos el periósteo al tejido graso con algunos puntos simples con Vicryl, ¿sí? Para que esto ayude a que no se vaya a mover la posición de la grasa en la que queremos, pero realmente en ocasiones reposicionar grasa nos va a ayudar a evitar el síndrome del párpado vacío o un vaciamiento palpebral muy profundo, dando un efecto un poquito más terso como tal en piel. ¿Okay? El síndrome de postblefaroplastia está visto más, sobre todo en párpado inferior, por lo que comentaba hace un rato, que generalmente el párpado inferior, al estar involucrado con el tercio medio de la cara, la gesticulación y demás, es más frecuente que abusemos o que abusen diferentes cirujanos en quitar piel, ¿no? Entonces, generalmente esto es la complicación más común que vamos a estar viendo de la blefaroplastia inferior. Hay grados de retracción palpebral. Generalmente siempre vamos de lo menos a lo más en este tipo de pacientes. Si es una retracción bastante leve, en ocasiones dar masaje, siempre estar dando la posición como tal de un parpadeo. Hay veces que generalmente sí hay necesidad de hacer una cantoplastía, pero bueno, en casos muy notorios, sí va a haber necesidad de hacer como tal, a lo mejor y hasta la colocación de un espaciador, ¿ok? Aquí vemos que generalmente lo que es la reposición grasa, generalmente en la retracción, la grasa profunda, ¿sí? Deja un poquito más esta situación de retracción y que en ocasiones a la hora de que reposicionamos con un injerto, damos una buena posición. Este es el caso de una chica, que es una chica, pero realmente si ustedes lo ven todavía bastante joven, realmente no hay como tal una redundancia de piel, ¿sí? Vemos como tal en el ojo derecho esa retracción hasta que se hace una muesca. Generalmente esta paciente ya había estado tratada, ya se le habían hecho algunas cosas para tratar de mejorar esta posición del párpado y a lo mejor y parece que es un tanto invasivo o muy invasivo el plantearle a ella hacer un injerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente a ella lo que le ofrecimos fue hacer un injerto de paladar duro, ¿sí? Para tratar de levantar como tal el bloque de del espaciador de la lamela del párpado para que lograra una adecuada posición. ¿Por qué en pacientes de este tipo hay veces que no nada más con la tirita queda? ¿Sí? Porque es una paciente joven en que no hay una flacidez tanto de tejidos y que en ocasiones si luego a veces nada más jalamos y demás, no va a dar. Este es otro caso clínico en el que vemos un paciente que tiene un ectropión cicatrizal, paciente de piel muy blanca, que tiene un consumo de piel que independientemente de la posición del párpado no le agrada el párpado inferior, también se queja un poquito del exceso o la redundancia de piel del párpado superior. En este caso, a él, ¿qué decidimos hacer? ¿Sí? Hacer una rotación del colgajo, quitamos piel del párpado superior, la metemos al inferior para tratar de ayudar, que eso también en cierta forma es una opción bastante válida en manejo de retracción palpebral. Pacientes con retracciones chiquitas pero que sí ya tienen un poquito más de laxitud de tejidos, pues sí, hacer una pequeña suspensión del ESMAS y una tira tarsal muchas veces es suficiente.
Pero, ¿qué hacemos en casos de un síndrome post-blefaroplastia severo, en que es bastante frecuente este arredondamiento de cantos, que hay como tal una expresión de que está protruido el globo ocular con una franca exposición escleral? Generalmente este tipo de pacientes es más frecuente que se presenten cuando de un inicio la blefaroplastia previa se hizo por una vía cutánea. Entonces, en este tipo de pacientes, esa exposición escleral da un efecto de una proptosis relativa, que en ocasiones el que demos de tensar un poquito más va a condicionar mayor problema, porque si nosotros nada más hacemos que la piel, tratarla de subir, hace efecto esta caricatura. La verdad es que esta caricatura no he tratado de buscar otras imágenes que me ayuden, pero la verdad es que siempre se me ha hecho muy buena, porque realmente eso es lo que está pasando. Si yo al paciente nada más jalo piel, lo que va a pasar es que el ojo se va a proyectar o va a hacer el efecto de proyectar más. Entonces, ahí sí es necesario levantar en bloque todo en la piel para que logremos un efecto cosmético más agradable. Entonces, el objetivo en pacientes que tienen un síndrome de posblefaroplastia severo es acortar lo que es la distancia vertical. Entonces, prácticamente entre los retractores, la grasa, ahí es donde debemos meter como tal espaciador para que ayude a levantar todo el párpado en bloque. Aquí vemos este paciente al que vamos a hacerle un injerto de un espaciador. En este tipo de pacientes, ¿cuál sería el tip o cuál sería el consejo? Generalmente hay actualmente en el mercado N cantidad de materiales que podemos nosotros tener al alcance para poder poner un espaciador, ¿ok? Dependiendo del caso, ¿sí? Si el paciente tiene la posibilidad, pueden ser injertos como el Aloderm, que es una opción bastante buena, que este es el caso que vamos a poner en este paciente. Siempre en este tipo de pacientes, sí es recomendable que el injerto, ¿sí?, sea grueso, un poquito grueso. Porque no, si nos vamos por un calibre delgado, no va a tener la suficiente firmeza para darle soporte a ese párpado. Entonces, aquí el consejo sería irnos a un injerto gruesecito. Aquí vemos que en esta parte del video, lo que luego tenemos la duda de cuál es la cara del injerto que va hacia el lecho vascular y cuál hacia el ojo. Generalmente ahí, como vimos, la cara en que se impregna más de sangre, esa es la que va hacia el lecho receptor. La cara más tersa es la que va hacia el globo ocular. Normalmente la fijamos, bueno, la moldeamos dependiendo del tamaño que lo necesitamos, y pues la fijación es como cualquier otro injerto. Generalmente aquí puntos separados, lo hicimos con un Vicryl 6 ceros, ¿sí? Y finalmente al terminar, pues este tipo de pacientes es recomendable. Paciente que se le pone injerto también, ¿sí?, se va con sutura de Frost, ¿sí? A este tipo de pacientes siempre hay que ponerle al final un Frost, y mínimo, ¿sí?, un par de días se va a tener que quedar con el Frost puesto para que la posición del párpado vaya quedando en una mejor posición. Aquí vemos prácticamente cómo vamos terminando la posición del injerto, y ahorita que volteemos el párpado, vemos que realmente en cuanto a posición ya el párpado está más laxo, ya sube, ya está cubriendo como tal bien lo que es la exposición escleral, llega perfecto hacia el párpado superior. Y perfecto, ¿no? Ahí ya nada más vamos a proceder a hacer lo que es la tira tarsal convencional.
Evitar, pero sí es válido hacer si el paciente lo necesita, ¿no? Todo este tipo de pacientes que hemos presentado son pacientes que no tenemos que perder de vista que es un paciente cosmético, ¿ok? Entonces, muchas veces el decirle, híjole, es que yo me operé porque lo que quería era quitarme piel, ¿no? Que se me viera mejor y demás. Decirle, no, pues, ¿sabe qué? Que la forma de hacerlo es ponerle un injerto de piel. Sí, en ocasiones no es algo que ellos acepten fácilmente, pero sí es necesario hacerlo. Aquí, en esta foto, pues, bueno, es un injerto, honestamente, no de los mejores, ¿sí? ¿Qué es lo que les recomendaría cuando hay necesidad de hacer algún injerto de piel? Una, delgados, ¿sí? Tratar de dejarlo ahí sí, lo más delgado que se pueda, ¿sí? Si el paciente nada más tiene afección del párpado inferior y hay algo de piel en el superior, mejor hacer la rotación de un colgajito, estéticamente les va a ir mejor. Les voy a presentar este otro caso clínico. Es un caso clínico, es una femenino de 53 años. em, que ella no tiene como tal ningún antecedente de importancia. Su ocupación, pues gerente empresarial, sí tiene como tal trato de muchas relaciones como tal en cuanto a su trabajo y que nada más a la hora de que llega a consulta es que le habían hecho una blefaroplastía. Su procedimiento actual es que, doctora, vengo a consulta porque me hice una blefaroplastía hace 12 días. ¿Ok? Eh, es muy inquisitiva en decir que a la hora que ella pidió el hacer la blefaroplastía, solamente pidió hacerlo del párpado superior. Llega así. ¿Ok? Entonces, dice, ok, digo, pero si nada más era el superior, vemos esa retracción, prácticamente lo que es la expresión de la mirada, lo que es las cicatrices, tanto del párpado superior que no respetaron reborde orbitario, el consumo de piel tan importante, sí, es bastante notorio. ¿Ok? Entonces, bueno, generalmente también los pacientes nos presentan la foto prequirúrgica, la que ellos nos quieren presentar antes, pero se ve realmente todavía muy guapa en la cirugía, antes de decidir la cirugía, que después de ella. Lo que a ella no le gustaba, lo mismo, el gordito debajo de la ceja, ¿no? Y que, pues bueno, que ya había un poquito de piel y que de por sí era de ojito chiquito, la maquillada no le gustaba. Pero a la hora de que llega así, está en el grito de dolor, de que no puede ver la luz, está con muchas molestias. Entonces, lo que tenemos que ver en este tipo de pacientes es ver cómo están los vectores. ¿Sí? Recordar en qué proporción en relación a los rebordes orbitarios debe de quedar como tal el párpado, ¿sí? Y generalmente ahí, ¿qué hacemos? Ok, entonces uno, primero resolverle, ¿sí? La situación de que no aguante el ojo, de que realmente tiene mucha molestia. Entonces, lubricar, ¿sí? Generalmente tiene 12 días de operada. También es necesario, en cierta forma, preparar un poco la piel o decir en qué momento un paciente que sí de por sí ya está complicado, nosotros vamos a meternos a hacer. Entonces, no desesperarnos. Generalmente el momento en que nosotros tenemos que pensar en hacer una cirugía es cuando logramos más o menos estabilizar al paciente, que el paciente ya en cierta forma, aunque no está bien, esté cómodo, ¿ok? Que ya tenga una buena lubricación, ¿sí? Que la exposición corneal ya no sea tanta molestia, ¿sí? Aquí le propusimos como tal, perdón, hacer masaje, dar un poquito de esteroide tópico y nos fuimos
en cuanto a algo quirúrgico, ¿sí? Primero, a tratar de corregir el párpado inferior, ¿ok? Eh, de primera instancia y de rápido, antes de iniciar en manejar o ponerle un injerto, porque ya hablamos de que este tipo de paciente es cosmético, el pensar en un injerto en ocasiones no es del todo aceptado. Nos fuimos por hacer una tira tarsal, subimos como tal la fijación del ESMAS y la liberación de la cicatriz, ¿no? Ahí estamos haciendo la fijación del ESMAS. ¿Sí? Y este fue nuestro posoperatorio, ¿sí? Prácticamente inmediato, ¿no? Nada más la tira tarsal, ¿sí? Liberación de cicatriz y dentro de lo que cabe, bueno, ya sabemos que todavía hay muchas cosas que hacer, pero realmente parte de la urgencia está resuelta, ¿no? Entonces, así fue como nos llegó al mes de operada, ¿sí? Ahí hay un cambio importante, pero pues bueno, el paciente obvio todavía no está como tal del todo contento con el resultado final, ¿no? Pero ahí sí, yo les digo a los pacientes, en la receta siempre les digo, 2 pastillas de paciencia 3 veces al día, ¿no? Porque realmente el peregrinar con ellos va a ser un rato, ¿sí? En cuanto a, ya después de haber hecho la tira tarsal, vemos, reevaluamos al paciente, ¿ok? Sigue habiendo un lago oftalmos menor, el ojo seco, obvio, las cicatrices, las del párpado superior, bastantes asimétricas, la falta de volumen y la simetría, pues también de la ceja izquierda. Antes de plantearle nuevamente otra cicatriz, ¿qué planteamos? Ok, un poquito de toxina botulínica, bajar un poco la ceja, hacerle como un baby botox en relación a dosis muy poquita en relación a patitas de galla, cicatriz, eso para que la contracción del tejido no sea tanta, pero siempre también me apoyo en un dermatólogo, ¿no? Entonces, ahí lo que le decidimos hacer fue sesiones con plasma rico en plaquetas y manejar la radiofrecuencia, ¿ok? Entonces, manejando, solamente de manejar piel, ¿sí? Este es el tratamiento al mes, a los 2 meses. Creo que vamos por buen camino, ¿sí? Y realmente, en ese sentido, creo que ante una complicación, no tenemos que cargar solos con el paquete. Si podemos ayudarnos de alguna otra especialidad o de alguna otra situación que pueda aunar a mejorar al paciente, siempre hay que tomarla. Entonces, en conclusiones, pues primero no dañar. Si no sabemos hacer las cosas, mejor no hacerlas. Nadie estamos exentos de tener alguna complicación. Como bien dijo la doctora Briceño, el único que no se le complica es el que no opera, ¿sí? Tratar de prevenir, ¿sí? Dentro de las posibilidades, la mayor cantidad de variables que se pueda, pero siempre conociendo nuestras limitaciones, ¿sí? El trabajo en equipo, apoyarnos de otras especialidades, siempre vale la pena. Como colofón, en cuanto a otra cosa que sí es que les quiero meter en mente, es que en la actualidad, sí, hay un auge de que los pacientes ya cada vez son más jóvenes. Actualmente, ahorita el foco rojo es que chicas o chicos de 20 años o menores piden como tal algún retoque. Ese bombardamiento de las redes sociales en el que vemos que actualmente está de moda, por ejemplo, el que soliciten los chicos el Foxy Eyes, que generalmente es desfigurar un poquito el ojo en el sentido de parecerse a un artista o a lo que está de moda, o también otro trastorno que actualmente está, que es la dismorfia del selfie, en que
Antiguamente el paciente llegaba y decía a lo mejor, mira, quiero hacerme la cirugía plástica, pero lleva la foto, pues, no sé, a lo mejor Nicole Kidman o alguna artista real, ¿no? Que quiero parecerme, pero actualmente el foco rojo es que los chicos o las chicas están pidiendo las cirugías en base a filtros. ¿Sí? Entonces, en que vemos que realmente no hay una armonía del rostro, que son rostros humanos que no que no existen en realidad, ¿no? Pero que realmente están cada vez más obsesionados en este tipo de situaciones y cada vez pacientes más jóvenes. Ahí es el foco rojo de una complicación que seguramente nos va a estar viviendo en un corto tiempo, ¿no? Entonces, agradecimiento siempre a todos mis colegas, a Conde y en especial a estos 4 doctores que quiero mucho y a ustedes por ayudarme en hacer esta sesión y perdón por el error tecnológico que hay, pero espero que haya servido de algo. Gracias. Eh, Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Garnica. La verdad, qué galería de casos tan complicado le ha tocado tratar. Y en realidad las complicaciones son así y hay casos todavía más difíciles de tratar. Entonces, nos ha mostrado un abanico de posibilidades de complicaciones que pueden presentarse, sobre todo cuando no están, cuando este procedimiento no lo realizan pues manos experimentadas. No sé si haya tiempo de abrir a preguntas y respuestas. Eh, Abrimos el chat, lo pueden hacer. Nos están aquí felicitando a la doctora Lili. Y nada más preguntar, bueno, afortunadamente la hemorragia orbitaria es una complicación, pues ahora sí que la más seria. Además de lo que usted mencionó, ¿qué otro signo clínico hay que tomar en cuenta como para ya proceder a un tratamiento más radical, como sería una descompresión orbitaria? ¿Qué otro signo clínico u otros signos clínicos después del manitol, de la acetazolamida, en fin, de la cantotomía, etcétera? O sea, afortunadamente no me ha tocado llegar hasta una descompresión orbitaria por una retrovulvar, generalmente la mayoría con manejo y obvio, ahora sí, el tener en mente la complicación y saberla reconocer de forma y prematura, o sea, inicial, cuando se está empezando a dar, pues es lo mejor, ¿no? Sin embargo, ¿qué otro dato clínico, aparte de reflejo pupilar, pues que el paciente se queje de que no está viendo, que de plano esté en EPL, pupila no refléctica, realmente ahí sí ya es un dato de alarma, ¿no? De hecho, en ocasiones, hasta incluso a la hora de que ya está dando la dilatación pupilar, sí, está descrito asomarse a ver el fondo de ojo y ver hasta en ocasiones hasta una oclusión de la arteria central de la retina, doctor, ¿no? Entonces, toda esa situación sí son palabras mayores que realmente sí es imperativo hacer algo drástico en ocasiones para tratar de salvar la función, ¿no? Así es. No, definitivamente la pupila, si no responde al tratamiento que usted ya mencionó, pues hay que vigilar mucho la pupila porque quiere decir que las medidas no son suficientes. Oiga, doctora, y si por ejemplo tenemos el caso de una paciente que con antecedente de blefaroplastía hace un año y trae ptosis palpebral, ¿cómo le plantea a usted la resolución? ¿Qué consejos nos da para resolver este asunto? Mm, Bueno, digo, la verdad, de antemano yo nada más quisiera comentar que hay casos en donde ya después de hacer un procedimiento quirúrgico, el párpado como es tan delicado, tiene un espesor pues muy pequeño, 2 milímetros, ya con ujú. el tiempo se adhieren los tejidos y queda un párpado rígido, entonces sobre todo se Sí. pierden los planos anatómicos. Y ahí por eso le preguntaba qué experiencia tiene, qué consejo da. La verdad es que cuando son complicaciones y como digo, tratar de ajustarme al tiempo, pero bueno, sí, y sí hay casos, ¿no? Hay casos que se pueden ir hasta los dos extremos, ¿no? Las retracciones
que está el párpado prácticamente hasta arriba y la tosis. De la tosis, generalmente en ocasiones es más frecuente, sobre todo el guiarnos en cuanto a la grasa prepaneurótica. Hay veces que si de plano ya no hubo una resección tanta del tejido, el paciente como usted bien dijo, todos los planos anatómicos están perdidos, ¿sí? Pero finalmente, ¿sí? Ahí hay de dos. Dependiendo de la severidad de tosis, hay pacientes que las tosis que son muy, 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 muy chiquitas, podemos tener un abordaje posterior, hacer en ocasiones una conjuntivirectomía, a ver si responde a la prueba de Neprin, o hay ocasiones que generalmente si la tosis es muy severa, pues realmente, si la tosis es muy severa, la verdad es que realmente el paciente va a tener un poquito más de piel. O sea, tosis chiquitas, digo, generalmente la podemos manejar bien vía posterior. Tosis grandes, generalmente son pacientes que sí van a tener algo de piel y que va a ser un poquito más fácil entrar también por vía anterior, ¿no? Pero es que es individualizar, doctora, ¿no? Sí, tiene razón. Y bueno, por obvio de tiempo, se quedan muchas preguntas en el tintero. Nada más, antes de cederle el micrófono a la doctora Cintia, quisiera darle 5 pilares para evitar complicaciones. Ya se han estado mencionando algunos de ellos. El primero es la evaluación preoperatoria meticulosa. Es que hay pacientes que se documentan en YouTube y llegan solicitando una técnica quirúrgica especial. La evaluación preparatoria, como ya se mencionó, pues tiene el objetivo de identificar esos focos rojos y sobre todo, pues elaborar un plan quirúrgico adecuado a lo que necesita el paciente. El otro pilar es el amplio conocimiento de la anatomía y aquí lo preocupante es, pues, el que otras especialidades realicen el procedimiento, porque incluso pues ha llegado a haber casos de diplopias por daño a los músculos, sobre todo saber la anatomía del oblicuo inferior. Otro pilar es entender lo que el paciente desea. Hay que recordar que una cirugía exitosa será aquella que cubre las expectativas del paciente y en eso pues también lleva algo de tiempo poder captar qué es lo que verdaderamente quiere el paciente, explicándole sobre todo que este procedimiento pues no es una panacea. Desde luego que tiene el objetivo de mejorar, pero no es una panacea que vaya a resolver todo. Eh, el siguiente pilar, el número 4, es la buena relación médico-paciente. Hay pacientes que llegan, pues, al hacer el interrogatorio solicitan que se les muestre fotos de pacientes previos, operados antes y después, y eso habla de, pues, de poca confianza o de que no están seguras. Entonces, hay que tratar de generar confianza en los pacientes y ser muy meticulosos en este aspecto. Y el último pilar es el consentimiento informado, porque bueno, pues ya se ha mencionado que en ocasiones la cirugía está bien hecha y el paciente está insatisfecho. Y por si las dudas, pues tener en un momento dado, pues una buena póliza médico-legal, porque en dado caso de una complicación severa o incluso con cirugías bien hechas, pues el paciente puede demandar. Entonces, les agradezco mucho y le cedemos los micrófonos a la doctora Cintia Ramos. Doctora Garnica, muchísimas gracias por haber aceptado y No, por al la contrario, entrevista. gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Lili. Yo tengo solo unas dudas. El ácido tranexánico, perdóname, ¿cómo lo infiltras? O sea, ¿lo inyectas en el trans? El ácido ¿O tranexámico, lo la usas? verdad es que ¿O solo lo usas? hay dos formas de usarlo. Bueno, hay hasta oral, ¿no? Así es, Generalmente algún paciente que tiene las posibilidades, hasta a lo mejor hasta se lo puedes dar oral unos días antes, pero antes. en en el tratamiento transquirúrgico, generalmente lo puedes hacer es ponerle intravenoso, ¿sí? Generalmente puede ser, bueno, yo como lo manejo con mi equipo de anestesiólogo, es ponerle media ámpula que viene ¿qué? Son 5 mililitros, ponerla, Ajá. que generalmente
es recomendable que se las puedas poner mínimo unos media hora antes de entrar a la Ok, cirugía. ok. Y en ocasiones, para después del posquirúrgico, si es un paciente que sangró, le pones la otra mitad de La la otra mitad. ámpula para que eso cubra el riesgo de algún tipo de sangrado inesperado o posquirúrgico. O la otra es hacerlo en la infiltración local, que generalmente ahí, aparte de poner gilocaína con epi, ¿sí? Poner también lo que es el ropivacaína o bupivacaína, a mí me gusta más la ropi, y poner ahí en esa dilución el ácido tranexámico, más o menos 2 mililitros de giloconepi, 2 mililitros de ropi o bupi y 1 mililitro de Un tranexámico. coctelazo. Muy bien, muy bien. Ok. Otra situación, en cuestión de la cicatriz, ¿cómo manejas la cicatriz? A mí me ha funcionado justo en la parte, ya sabemos que en la parte temporal es la parte que está más gruesa y es lo primero que se marca y lo primero que se hiperpigmenta. ¿Alguna recomendación en crema o directo a derma? O le pones, tú me dices que mencionabas radiofrecuencia. Aquí solemos también utilizar un poquito de CO2. No sé, doctora, que suele utilizar la doctora Briceño también en esas áreas hiperpigmentadas, que a veces es lo que en lo personal a veces sí llega a pigmentarse un poquito, o no sé qué manejen ustedes. Bueno, hay unos parches de silicón que son recortables y son transpirables. Entonces, aquí es muy importante distinguir entre lo que es una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloidea. Sabemos que en los párpados, pues definitivamente no hay queloides, es un área privilegiada y la cicatriz rojiza es parte del proceso de la propia cicatrización, ya que existen 4 fases y bien, eso hay que tomar en cuenta para, en caso de reoperar, de ser necesario realizar alguna reoperación. La primera fase es la fase inflamatoria, la segunda es la fase fibroblástica, que es cuando se pone rojizo, dura de 2 a 3 meses y es cuando procede a hacer el masaje para bajar. Y después viene la fase de contracción y luego ya viene la fase de relajación. Es decir, ya en todo ese proceso ya la cicatrización madura. Si estamos viendo que al final ya quedó una cicatriz hipertrófica o molesta o se prolongó mucho más allá del reborde orbitario, pues creo que una buena forma es aplicar esos apósitos de silicón en gel. Pues se llama Hansaplast. No me gusta mencionar nombres porque en realidad no tengo ningún interés comercial, pero pudiera ser una opción. Una opción. Sí, y en ocasiones, aparte, si tienes el apoyo de Derma, pues finalmente también alguna cremita comercial y eso. Por ejemplo, a mí las primeras veces algo que tenga vitamina K, si están muy rojizas, a mí me gusta. De repente, por ejemplo, el Cicafarm K, bueno, sin decir marcas, pero, o bueno, con las marcas, pero, o si no, de Isdin, yo soy fan de Isdin, el Oxka, también puede ayudar bastante, sobre todo si son muy rojizas. En cuestión de la intervención de esa paciente que tuviste el caso, la intervención quirúrgica fue a la semana, fue a los 15 días. ¿Cuánto tiempo te esperas? ¿7 días para hacer la tira? Prácticamente sí fueron más o menos 10, 12 días de la tira. Primero manejamos el ojo seco, un poquito la piel y sí, ahí sí entramos rápido por la molestia del paciente, ¿no? No, muchas dudas, pero sí estamos un poquito cortos de tiempo. Muchas gracias, de verdad, Lili. Un placer, de verdad. Yo, en cuestión de nada más algo rapidito, en esos pacientes que tienen la piel pesada, que le pusiste un injerto, este, posterior, en ellos, ¿cómo le platicas esa idea de que vas a poner un test? Porque obviamente se espantan, porque ni siquiera cómo van a poner injertos, y yo lo que quiero es que me levantes esta parte de aquí y quede mejor y demás. En esos casos, ¿cómo le mencionas o cómo le planteas la situación? Porque muchas veces dices injerto y pues como tú dices, ¿no? Y como todo el mundo dice, lo que no quieren son meterle más piel o más otra cosa en exceso. Híjole.
Ahí la ventaja es que un paciente que requiere injerto es un paciente que está muy molesto por algo, ¿no? O sea, finalmente ahí sí al paciente le está pesando lo funcional, ¿no? Entonces, finalmente, pues te vas por ahí, ¿no? O sea, independientemente de todo, sí, como bien dije, primero vamos a la función, después a la cosmesis. O sea, no la dejamos tan de lado, pero digo, generalmente ahí en ese sentido es recalcar ese punto, ¿no? En esa cuestión creo que hablándolo así lo entienden mejor y lo aceptan mejor, ¿no? O sea, es tratar de corregir la molestia que hizo buscarlo a hacer algo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Creo que platicar con él es muy importante. La doctora Briceño nos dio así como que unas perlas. Eso es muy bueno. La única, a lo mejor extra es a qué viene. O sea, porque muchas veces lo primero que me decían es ponle el espejo y dile lo que a lo que ella le incomoda, ¿no? Entonces, a lo mejor tú ves muchísimas cosas o tú empiezas a hablar de más, pero sí tienes que primero escuchar al paciente. Eso es como que el último, a lo mejor, de todos, es en serio, de verdad, deben de tener fotos, todo lo prequirúrgico, si tiene tiroides, a veces ni siquiera se dan cuenta y era una retracción palpebral y venían por el ojo caído o por el exceso de grasa y cuando tú le vas diciendo, y pues es que tiene tiroides y no lo sabía, ¿no? Creo que sí, indagar súper bien y hacer una historia clínica en esos pacientes es lo más importante y a lo mejor te tardas mucho, honestamente, en el prequirúrgico o en la historia clínica, pero creo que es lo primordial, de verdad, con el doctor Briceño, las fotos y demás, eso es lo básico y pues sí, como dice, que te firmen sobre todo porque a veces son pacientes que ya están o que ya son reoperados, y no una, ni dos, ni tres, ¿no? Y ese boom ahorita de las selfies, creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Honestamente, no me ha tocado mucho, espero no nos toque, pero es lo que va a llegar. Desafortunadamente es lo que nos va a llegar. ¿Alguien más, alguna duda? Doctora Briceño, muchísimas gracias. Lili, de verdad, No, gracias por gracias. la paciencia y por todo, se los agradezco mucho. No, pues fue un honor, muchas Próximo gracias. mes, el próximo Muchas mes vamos a gracias, tener, gracias, doctora Briceño. muchísimas gracias. Perdón por los tropezones tecnológicos, pero fue un No gusto pasa y un nada. placer estar con ustedes esta noche. Gracias, Al Lili, de contrario, nos verdad, vemos y estamos hasta Muy la bien. próxima. Gracias, gracias, hasta luego, gracias, Que descansen, buenas noches. hasta luego.